Entonces, yo le titulé a este tema número 12, Buscando las cosas de arriba, de la serie Cristo es suficiente. Colosenses 3:1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recordemos que los falsos maestros habían entrado a la iglesia de Colosas. No solo querían rebajar la divinidad de Jesús y hacer incompleto su sacrificio, sino que también estos falsos maestros querían desviar a los cristianos colosenses hacia la búsqueda de las cosas materiales, hacia la búsqueda de las cosas terrenales. Para esta gente Cristo no les bastaba, ni les llenaba. Y Pablo amonesta a los cristianos colosenses a que no se dejen engañar y que busquen las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Y Pablo les muestra que la vida de un cristiano debe estar centrada totalmente en Cristo. No hay otro concepto en la Biblia más que ese. El cristiano necesita tener una visión clara del mundo, o sea, ¿qué es el mundo? ¿Qué le ofrece? Pero también tiene que tener una visión clara de lo que es el reino de Dios, para que nuestros intereses los ubiquemos bien y pongamos nuestros intereses en las cosas de arriba y no en las terrenales. El cristiano sabe y está consciente que está en el mundo. ¿Están conscientes que estamos en el mundo? Pero ya no somos del mundo. ¿Qué significa? Que nosotros ya no perseguimos los mismos intereses que la gente que no conoce a Dios. Nosotros somos distintos. Jesús dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, la inclinación hacia lo que tú persigas, lo que persigues, eso demuestra dónde está tu corazón. Si tú persigues y te enfocas en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, ahí está tu corazón. Pero si es al contrario y lo enfocas en las cosas terrenales, ahí está tu corazón. Colosenses 3:1. Por eso Pablo les dijo: si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad tienes vida espiritual, si en verdad has experimentado una vida nueva, si en verdad te has alejado del pecado y eres un verdadero cristiano, buscad las cosas de arriba. El verbo buscar viene del griego seteo, que significa ir decididamente por algo. Habla de una acción que es continua, que no deja de empujar hacia la búsqueda de ese algo. Habla de buscar sin parar. En este caso, buscar decididamente, ir por algo en una acción continua, buscando ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Sí? ¿Y qué son las cosas de arriba? Son las cosas espirituales. ¿Sí? El rey Usías, en 2 de Crónicas 26, versículo 3, 2 de Crónicas 26, versículo 3, es un ejemplo muy excelente de alguien que busca a Dios, que tiene en primer lugar a Dios y todo lo demás Dios lo acomoda, pero su prioridad debe ser Dios, el de un cristiano. Dice que de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Imagínense un joven saliendo de la adolescencia, un adolescente yendo hacia la juventud, mejor dicho. Entonces, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Es un buen tiempo, ¿no creen? Ahora, ¿qué sucedió en esos 52 años? Dice: el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho
Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Muchos buscan la prosperidad sin buscar a Dios, nada más porque la desean, y es al contrario. Entonces vemos que este rey Uzías tuvo un reinado próspero. Dice la escritura que no había enemigo al cual él no pudiera vencer, porque Dios estaba con él. Dice la Biblia que este rey fue grandioso, construyó ciudades enteras. Imagínate, vamos a hacer Guadalajara, imagínate. O sea, eso habla del poderío que resultó de una simple y sencilla cosa: ¿qué? Buscar continuamente la voluntad de Dios, buscar continuamente agradar a Dios. En el hebreo, el verbo buscar, buscó a Jehová, es el equivalente en el griego, buscar de una manera continua. Pero en el hebreo tiene un énfasis en visitar continuamente. O sea, continuamente él iba con Dios y le preguntaba y buscaba a Dios de una manera continua. Y eso se tradujo en un orden en su vida. Y a veces los cristianos hacemos lo contrario. Vamos a ver algo de la vida de Abraham en Hebreos 11 versículo 9. Hebreos 11, 9. Vamos a ver la vida de este que fue el patriarca de Israel, de donde surgió la nación hebrea. Hebreos 11, 9 dice: por la fe, refiriéndose a Abraham, habitó como extranjero. ¿Qué es un extranjero? Es alguien que está en un país pero sabe que no es el suyo, entonces va de paso nada más. Entonces dice, por la fe, o sea, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, como diciendo, bueno, estoy aquí en la tierra literal prometida que Dios nos prometió, pero esto no es lo que yo busco. Esto no es mi interés. Yo busco algo más que las cosas materiales. Acuérdense que Abraham era riquísimo, dice la Biblia. Y diciendo, yo soy un extranjero en esta tierra. Esto no es lo que yo quiero. Y vivió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Sabe? Esa frase, morando en tiendas, es algo en realidad bien profundo. ¿Por qué? Porque una tienda pues es como una tienda de campaña, ¿sí? Esas no tienen cimiento, esas son movibles, ¿no es cierto? Lo cual él estaba hablando, fíjate, él tenía dinero para construirse un tremendo castillo, ¿sí o no? Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Y por qué habitó en tiendas? Porque su fe le llevaba a no anclarse en la tierra, en las cosas materiales. Por eso es que él, siendo riquísimo, habitó en tiendas. De esa manera él podía moverse a cualquier parte donde Dios le dijera. Nada nos debe anclar en esta vida. Hay gente que Dios le da un mandato de ir o de hacer algo, pero por las cosas materiales no se atreve a moverse, porque luego dice, y luego ¿qué hago con mi casa? Y luego mi trabajo, y luego ¿qué hago con esto? ¿Y qué hago con más allá? Pero Abraham no era así. Abraham era un hombre que tenía fe y que decía, no, esta tierra no es la que yo anhelo. Entonces dice que moraban en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, versículo 10. Porque esperaba la ciudad, aquí está el punto, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, él esperaba una ciudad con cimientos eternos, que ni un terremoto puede mover, ni de 50 grados, si es que existiera, en la escala de Richter. No, él buscaba una ciudad que tenía fundamentos eternos, una ciudad que había sido planeada perfectamente por Dios, pero no solo planeada, sino construida por Dios mismo. O sea, sus intereses nunca estuvieron aquí en la tierra, aunque era riquísimo. Dice que tenía mucho ganado, que tenía mucho dinero. Entonces el cristiano necesita saber,
Si tú eres cristiano, necesitas saber, necesitas entender y decidirte a vivir como extranjero en esta tierra. Ahora, Dios te puede bendecir materialmente y eso no debe de anclarte. Debes estar dispuesto a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tus intereses, si tú eres cristiano, deben de estar en el cielo. Entonces tú debes de saber, entender y decidirte a vivir como extranjero en esta tierra. Y debes buscar a Dios con todo tu corazón. Y con todo tu corazón debes de buscar las cosas de arriba. Porque ¿quién está arriba? Cristo. En Hebreos 11:13, en el versículo 13, vamos allá. Hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Enoc, de Noé, de toda esta gente de fe. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, los que ya mencioné, sin haber recibido lo prometido. Fíjense, Dios les había dado promesas, entre ellas el Mesías. Y les había dado promesas de multiplicación y que iban a ir, en fin. Entonces dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quiero que pongas atención. 4 cosas hizo esta gente de fe, que no se anclaron en las cosas de la tierra. Ellos tenían puesta su mirada en el invisible como Moisés. Hicieron 4 cosas. Ellos habían recibido promesas y mirándolo de lejos. Habla de paciencia. O sea, se puede tardar Dios, está bien, pero aquí estoy mirándolo siempre, ¿sí? Creyéndolo, o sea, no vacilaban en su fe. Saludándolo. Habla en el hebreo, en el griego significa abrazar. O sea, abrazaban eso que ellos querían, una ciudad celestial. Ellos no, sus intereses no estaban aquí en la tierra. Y confesando, continuamente confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ahora, un extranjero, decíamos, es alguien que habita en un país extraño, que tarde o temprano vuelve a su país, ¿sí? Y un peregrino es alguien que va de paso. Y ellos lo confesaban. Cuando nacían sus hijos, les decían: somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. Andamos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Nosotros anhelamos una patria mejor, una patria celestial. Y así murieron todos estos. Ellos fueron decididamente por algo. Ellos hicieron una acción continua de buscar sin parar. ¿Qué buscaba esta gente? Una patria celestial. Eso es lo que buscaban. Porque sabían que lo material es temporal y se acaba. Versículo 15 de Hebreos 11:15 de Hebreos. Pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Como Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y pues era un hombre ya rico. Él ya venía rico de allá. Dice: no, Ur, aquí no. Él miraba todo lo que hacía la gente y decía: no, este mundo, como dice el antiguo himno, no puede el mundo ser mi hogar. No sé si lo han oído. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, dice este himno antiguo. Me voy a mi celeste hogar. No sé cuántos quieran irse allá. ¿Qué estás buscando? Entonces, lo que Dios te dé aquí, disfrútalo. La Biblia dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Pablo dice a Timoteo: a los ricos a los ricos creyentes, dice, mándales, ordénales que sean generosos y que compartan y que apoyen la obra de Dios. Entonces, si tú tienes más que otros, bueno, disfrútalo y compártelo. Y si tú no tienes, júntate con el que tiene, para que te comparta. Entonces fíjate, dice el versículo 16: pero anhelaban una mejor, o sea, una tierra mejor, una patria mejor. Esto es, ¿qué? Celestial. Por lo cual Dios, miren esta frase, a mí me llama mucho la atención.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Se acuerdan cuando a Moisés le dice, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo? Y si me pregunta quién me manda, dile, yo soy, te envío, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjate, Dios mismo decía eso, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Imagínate que Dios dijera de ti, yo soy tu Dios, Chuy García. Eso es una honra, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Dios no se avergüenza? Porque ellos pusieron en primer lugar a Dios. Jesús dijo, el que se avergüence de mí en esta tierra, yo me voy a avergonzar de él también. Le voy a dar la espalda, así como tú me la diste a mí en aquel día. Entonces aquí estamos hablando de una búsqueda de Dios y de las cosas espirituales. Entonces ellos buscaban una tierra mejor, celestial. Por eso Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les ha, en el final del versículo 16, porque les ha preparado Dios, ¿qué? Una ciudad. ¿Cómo era ciudad? Esa ciudad, ¿quién era el arquitecto? ¿Quién era el diseñador? El que planeó esa ciudad y la construyó, pero no es terrenal, sino celestial. ¿Quién es? Dios. Hay muchos cristianos que se sienten como desposeídos porque no tienen una casa propia aquí. Y dicen cosas como, no, Señor, pues yo no tengo ni en qué caerme muerto. Dices, como si eso importara en realidad para un cristiano. Si Dios te la da, disfrútala. Pero si no te la da, ¿qué? Disfruta donde rentas. Nada más estás de paso. ¿Cuándo han visto que un hombre rico, cuando muere, se lleva todo lo que tiene? No, desnudo llegué a este mundo y desnudo me voy de este mundo. ¿Sí? Nada podemos llevarnos. Entonces, el cristiano necesita saber poner bien su mente y su corazón en la búsqueda de las cosas de arriba. Jesús es el arquitecto de esa morada celestial. En Juan 14, versículo 1 al 3, Juan 14, 1 al 3, si tú estás buscando aquí las cosas terrenales, te estás afanando demasiado, que descuidas tu relación con Dios, descuidas la búsqueda de las cosas de Dios, descuidas a tu familia, en fin, tú no estás bien ubicado. Entonces las cosas se te van a poner patas para arriba, como decimos. Juan 14, 1, fíjate, ¿quién es el arquitecto de nuestra morada? ¿Cuántos de ustedes no tienen casa propia? Levanten su mano. A ver, bájenla. ¿Cuántos tienen casa propia? Oye, ¿están bendecidos aquí? Gloria a Dios. Bueno, son más los que tienen casa propia. Y si el Señor, ¿han pensado que cuando mueran no se la van a llevar? ¿Sí han pensado en eso? Vamos a leer, fíjate. Bueno, disfruta tu casa. ¿Sí? Y los que no tienen, no se afanen tanto, dejen que Dios se las añada. No se endeuden, hermanos, por favor. Y si te endeudas, que la hipoteca sea pagable. No digas por fe, y al rato por fe se te acabó todo. A veces disfrazamos la ambición y la codicia por fe. Por la fe la transformamos y la disimulamos. Y Dios conoce el corazón. Vamos a ver Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. O sea, no estés inseguro aquí en la tierra. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué hay en la casa del Padre? Muchos lugares. ¿Cómo crees que sea allá? Pues dice que nada más las calles son de oro. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice Jesús. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para vosotros, para sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, no te preocupes si aquí nunca llegas a tener una casa propia. No te preocupes. Si la tienes, disfrútala, gloria a Dios. Pero si no, no te preocupes, allá tendrás una. Y esa prueba de terremotos,
a prueba de ladrones. No vas a necesitar ponerle alarma ni poner un montón de alambre de púas para que no se te meta nadie. No, allá no va a haber eso, porque los ladrones, los estafadores, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, allá no habrá eso. Entonces, cuando yo veo esto y todos los cristianos vemos esto, ¿cuál debe ser nuestro interés en la búsqueda? ¿Dónde está nuestro interés? ¿Dónde debe estar? En esa morada que el Señor nos está preparando. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos quieren estar allá? Bueno, no se afanen más que lo necesario. Alguien ha dicho, entonces no trabajo. No estamos hablando de eso. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar, pero no en demasía, en un afán desmedido por tener posesiones y cosas aquí en la tierra. Ese no debe ser el énfasis de un cristiano. Entonces dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. Un ateo dijo, los cristianos son medios bipolares. Dicen que aman a su Cristo, a su Dios, que no sé cuánto, y van los domingos y le cantan 1 hora y están allí. Y luego están a punto de morirse, están llore y llore, que no se quieren morir. No tendrán muchas ganas de estar con el que dicen que aman. Ahora, tampoco se trata de desear la muerte así, ya, quiero morirme. Sin embargo, fíjense, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Tienes miedo a morirte? No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen miedo a morirse? Si tú tienes miedo a morirte, algo anda muy mal dentro de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano que entiende y sabe esto, sabe que un día va a morir. Piensa en el día de su muerte. ¿Tú te has puesto a reflexionar el día de tu muerte? ¿Sabes qué es lo único seguro que tenemos aquí en la tierra? ¿O no sabían? No es seguro que tengas una casa, pero sí es seguro que un día te vas a morir. Ay, no me gusta que hable eso. Pero pensar en eso, hermano, nos ubica. Porque decimos, bueno, ¿qué tanto puedo vivir en esta tierra? 40, 50, 70, 80 años, así ya de súper bendecido. ¿100 años? ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? Entonces, la búsqueda de las cosas materiales, fíjese bien lo que voy a decir, la búsqueda de las cosas materiales, así constante, es una característica de los falsos profetas. Es una característica de falsos cristianos, o bien de algunos verdaderos cristianos, pero que han sido seducidos por falsos maestros que les enseñan a buscar las cosas de la tierra, o por la codicia misma que anida en la carne, que nos arrastra hacia el deseo desmedido de las cosas de este mundo. En Filipenses 3:17, mira lo que Pablo decía ahí. Filipenses 3:17 dice así: hermanos, decía Pablo, sed imitadores de mí y mirad, fíjense, en los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuál era el ejemplo de Pablo? Buscar continuamente agradar a Dios. ¿Sí o no? Él dijo, para mí el vivir es Cristo. O sea, todo lo que yo me reste en este cuerpo de vida, yo lo voy a vivir para Cristo. Y cuando me muera va a ser la mejor ganancia, porque voy a estar con Él. Versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, una tras otra se los dije, y aún ahora lo digo llorando. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué significa ser enemigos de la cruz de Cristo? La cruz de Cristo, Él dijo, el que quiera seguirme toma su cruz cada día y sígame. ¿No es cierto? Así dijo. Bien. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa negación al yo, a mis anhelos terrenales, a mi propia visión.
a mis propios sueños. Hoy hay predicadores que le dicen a la gente: sueña, sueña, sueña grande, porque tienes un Dios grande y Dios cumplirá tus sueños. Y si esos sueños son carnales, egoístas y tras la búsqueda nada más de las cosas materiales, ¿tú crees que eso es de Dios? Pero estos falsos enseñan eso. No, hermanos. Enemigos de la cruz de Cristo significa que es gente que precisamente así, es gente que tiene sus anhelos, sus deseos, y ahora a mí me haces lo que te pide y aquí y te cuento hasta 3, Señor. Son enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es negarte al yo, a tus propios proyectos, para hacer la voluntad de Dios, los planes y los proyectos de Dios y la voluntad de Dios. Y generalmente la voluntad humana se contrapone con la voluntad divina. Eso es ser enemigo de la cruz o amigos de la cruz. Entonces Pablo dice: ahí andan muchos, ya se los dije muchas veces, esos son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19: el fin de los cuales será perdición. Y no solo de esos falsos maestros, sino de los que los siguen. ¿Cuál será su fin? Perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Fíjate lo que dice a continuación: que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gente que solo piensa en lo terrenal. Este verbo pensar en lo terrenal viene del griego phroneo, que significa mente. Significa estar mentalizado hacia una dirección determinada. En este caso, siempre hacia las cosas materiales, siempre hacia el dinero. Phroneo significa pensar continuamente en algo. Y esta gente siempre está pensando en lo material, como la gente del mundo. Siempre está pensando cómo hacer negocios, cómo tener más, cómo tener más posesiones, cómo comprar más, siempre están constantemente ejercitando su mente. Y los enemigos de la cruz están mentalizados hacia lo material, porque siempre están con su mente en eso. Y déjame decir, si tú eres cristiano y tu mente está más ocupada en la obtención de conseguir las cosas de este mundo, necesitas enfocarte, porque resulta que es muy probable que Dios no trata igual con todos, pero casi siempre es muy común ver que cristianos que están afanados los deja ver hasta dónde llegan, y cuando llegan a algo de pronto les quita todo. Se quedaron muy callados, ni una ni le puedo contar un montón de casos que he visto así. En un abrir y cerrar de ojos te despluma el Señor, te quedas como pollo pelón, sin nada, sin trabajo, te quitan la casa. Y luego: Señor, ¿por qué? Porque el Señor le interesa que tú lo busques a Él. Porque descuidas tu relación con Dios, descuidamos hacer la voluntad de Dios. Hay gente, infinidad de gente que ha venido a mí, me ha dicho: pastor, ¿sabe cómo? Aún gente que en el mundo logró muchas cosas. ¿Sabe cómo llegué yo a los pies de Cristo? Yo era un hombre rico, nunca se me olvida un hombre que vino, dice, y me contó: ¿sabe, pastor? Yo estoy tan agradecido con Dios. Dice: mire, yo soy fulano de tal. Cuando me dijo el nombre dije: ay, pues este es un empresario conocido aquí en Guadalajara. Entonces me dice: ¿sabe que yo era multimillonario? Dice, de la noche a la mañana perdí todo, dice, entré en una depresión. Dice: mi esposa me abandonó porque me dijo que ya no podía yo hacer nada. Mis hijos, pues ya más o menos ya jóvenes, se fueron, me quedé solo, perdí absolutamente todo, dice, pero gracias a eso conocí a Cristo. Así pasa a veces. ¿Por qué? ¿Tú crees que Dios quiere enriquecerte a ti y que lo olvides a Él? Es imposible ese pensamiento. Imposible ese pensamiento.
Los enemigos de la cruz entonces están mentalizados hacia lo material. Lo terrenal es su meta. No saben pensar en otra cosa. Cuando escuches a esos predicadores que siempre están hablando de dinero, de dinero, de dinero, ahí tienes un enemigo de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal, en lo material. No los escuches, no los escuches. Te quieren seducir como querían seducir a los cristianos de Colosas. Escucha a los que te hablan de las cosas de Dios, de cómo conocer a Dios, de cómo obtener la sabiduría, de cómo caminar en santidad. A eso sí escúchalos. Pero como eso no es muy popular, por eso esos evangelios falsos tienen tanto éxito entre la gente, porque les excitan la avaricia, y esos son enemigos de la cruz de Cristo. Hay un predicador famosísimo que le gusta aventarle el saco a la gente y luego se caen. No sé por qué se caerá. Está muy pesado el saco. Él dijo lo siguiente: ya estoy cansado y aburrido de escuchar acerca de las calles de oro en el cielo. Yo no quiero el oro en el cielo, yo lo quiero tener ahora, dijo. Si usted me sigue insistiendo en eso, le daré un puntapié. Así dijo. Y viera cómo lo sigue la gente, tirasacos. Mira cómo lo tienen como un super ungido del Señor, y no se dan cuenta que es un enemigo de la cruz de Cristo, que son gente falsa metida entre los cristianos, porque a la gente le gusta escuchar cómo hacerse rico y cómo prosperar, claro, y a la gente no le gusta saber cómo crecer en santidad y en humildad y en mansedumbre. No interesa a la gente. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Pero la mente de un verdadero cristiano está en el cielo, donde está su Señor, y donde está su hogar futuro, y donde espera estar dentro de no mucho tiempo. Yo hago cuentas y digo, pues yo ya voy de salida. El promedio de la vida de un actual está entre los 65 a 80, 85. Bueno, yo tengo 54, vamos a ser generosos, voy a morir hasta los 85. Tengo 54, ¿cuántos me quedan? Veintitantos me quedan. Bien poquitos, ya se me fueron 54. Algunos les queda bien poquito. Algunos ya están a punto de entregar los tenis y todavía están afanados. Viejos afanados, señoras afanadas. Nunca tuve nada en mi vida. Y estás a punto de morir y todavía estás pensando en eso. Lo celestial y lo terrenal se oponen entre sí. No pueden ser amigos, son incompatibles. Lo que tú busques fortalecerá tu fe, ya sea positiva o negativamente. Por ejemplo, si tú buscas lo celestial, se va a debilitar la búsqueda de lo terrenal. Y si tú buscas lo terrenal, se va a debilitar, o sea, la fe al revés, ¿sí? Se va a debilitar la búsqueda de lo celestial. Por eso Jesús dijo: no se afanen por qué hemos de comer o qué hemos de beber. Vean las aves del cielo, vean los lirios del campo. Dios los vistió y les da de comer. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? Serán añadidas. Ahí utiliza el verbo buscar. ¿Qué significa buscar? Ir persistentemente detrás de algo, en una búsqueda constante, continua. Pero hay una palabra que Jesús añade aquí al buscar. Dice: buscad primeramente. Esa frase primeramente habla en el griego de buscar en rango de importancia las cosas. A ver, ¿qué es más importante? ¿Tener una casa o que casa material o que tu familia esté unida? ¿Verdad que no es difícil razonarlo? ¿Verdad que no?
A ver, ¿qué es mejor? ¿Tener el pan necesario y tener una relación preciosa con Dios, o tener mucho dinero y estar alejado de Él? ¿Qué es mejor? La relación con Dios, aunque tengas solamente poco para comer, o que no tengas vacaciones para irte a Europa, te vas aquí a Chapala. ¿Qué es mejor? Pues estar bien con Dios, ¿no es cierto? No es difícil razonarlo. Lo difícil es llevarlo a cabo. Ese es el gran problema. Entonces Jesús dice: ustedes busquen primeramente, decididamente, continuamente y sin parar, ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? El reino de Dios, en ese reino hay un rey, ese rey es Jesús. Ese rey ha dado principios, mandatos, estatutos, leyes, mandamientos. Y nosotros tenemos que buscar ese reino de Dios para conocer la voluntad de Dios. Pero eso tiene que ser continuo, como Usías. Siempre que buscó al Señor, siempre, él buscó primeramente a Dios, y lo demás, ¿qué? Le fue añadido. Y los falsos maestros tienen la particularidad de invertir el orden, y te enseñan. A los colosenses los querían trastornar de esa manera. Por eso Pablo les dice: no. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y los falsos maestros te llevan en su verborrea, que parece bíblica, porque usan 2, 3 versículos, pero que va contrario a la cruz de Cristo, y te llevan a la búsqueda y a la obtención de las cosas materiales. Yo escuché hace tiempo a uno, tengo un libro de él, que dice: si tú eres de los que te conformas con el autito viejo que tienes, con la casita toda despintada que tienes, eres un mediocre. Tú tienes que tener una visión grande, porque Dios es un Dios grande. Y por eso Cristo murió en la cruz, para bendecirte. Te dice, fíjate nada más, cómo tuercen todo. Es increíble, pero ahí está. Busquen primeramente el reino de Dios, pero luego añade otra palabra: y su justicia. Aquí justicia tiene que ver con las cosas que pertenecen a la salvación. O sea, lo que conlleva la vida espiritual después que obtuviste la salvación. Por ejemplo, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Cada día apartarte más de la maldad, del pecado, en la búsqueda de desarraigarte el orgullo, de negarte el yo. Y esa es la búsqueda de la humildad, fíjate, delante de Dios, de aceptar su voluntad tal como es, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio. Esa es la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y luego Jesús dice: y todas estas cosas, refiriéndose a las cosas materiales para nuestro sustento, todas esas cosas serán ¿qué? ¿Qué significa añadido? Que te serán dadas como consecuencia de haber hecho lo primeramente, que es ¿qué? Buscar decididamente y continuamente las cosas de arriba. Me temo que lo están entendiendo, y que Dios nos está hablando, y que esto les está haciendo reflexionar. Pues ese es el propósito de la palabra de Dios. Nuestro énfasis en pedir y buscar de Dios, y al orar, nuestro énfasis en nuestras oraciones debe ser por lo espiritual y no tanto por lo material. Si analizamos las últimas 10 oraciones que hicimos al Señor en esta semana, si las analizas, la pregunta es, en el análisis sería la pregunta: ¿cuántas de esas 10 peticiones se enfocaron en solo lo material? En solo la obtención de lo que tú quieres. A ver, piensen una hora, que al cabo no llevamos prisa. De esas 10 oraciones, bueno, de las últimas 100 oraciones que tú hiciste a Dios, ¿cómo era tu enfoque en tu petición?
hacia la obtención de mejorar económicamente, socialmente, académicamente, o en la búsqueda de ser un mejor hijo de Dios, de ser más esposo, padre, hijo, empleado, trabajador, empresario, de ser mejor y dar testimonio de que eres un hijo de Dios. ¿Cuáles son tus enfoques en tu oración? Y algunos usan estos versículos, Lucas 11:9, pero los interpretan mal, los usan mal. Ahora, ¿significa que no podemos pedir lo material nunca? No, pero fíjate, cuando los discípulos, Lucas 11:9, cuando los discípulos fueron con Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: cuando ustedes oren, no sean como los que no conocen a Dios, que utilizan vanas repeticiones. Piensan que por su palabrería van a ser escuchados. No. Padre nuestro que estás santificado, Padre nuestro que estás santo, Padre nuestro, Padre nuestro, y se avientan un chayito completo. Y piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Ni siquiera reflexionan lo que están diciendo. Entre medio de ese chayito que reza la gente, hay unas herejías espantosas. Pero de ahí se sacó el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Y Jesús les dice: cuando ustedes oren, digan: Padre Nuestro, Padre Nuestro. Imagínate qué frase, ¿eh? Padre Nuestro. Si tú eres de los que, yo soy así todo frustrado porque no tuve padre, mi padre me abandonó cuando yo era niño, tienes un padre más padre que todos. Y qué padre que tu padre ya no es tu padre, y que tienes un padre allá arriba mejor que tu padre. Entonces ya deja de estarte quejando y llevando, porque así es la gente. Es que yo soy así porque yo fui abandonado. Y que no, ya deja eso. Dios te adoptó como su hijo, ¿no dice eso la Biblia? Entonces dice Jesús: digan: Padre Nuestro que estás en los cielos. No. Dijo Jesús: digan Padre Nuestro. Eso dije. Bueno, o pensaron que Jesús Olivares. Bueno, es que están bien metidos en la enseñanza. Jesús les dice: digan cuando oren: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? ¿Por qué en primer lugar le dice: venga a nosotros tu reino? O sea, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Y luego viene lo material. Danos hoy $1,000,000 para ya no tener que pedirte cada día el pan de cada día. Fíjate, hay un hereje guatemalteco que dice que la frase "danos hoy nuestro pan de cada día" significa: danos hoy nuestro pan, o sea, anticipado, danos una cuenta de banco gorda para que yo tenga cada día pan. Es una herejía. Es una herejía. Eso no fue lo que enseñó Jesús cuando dice: ustedes orarán así: danos hoy nuestro pan de cada día. Significa que cada día vas a depender de Dios. Una de las cosas que suceden con los que tienen riquezas es que, como pueden tener muchos obtención de bienes aquí en la tierra, eso los hace alejarse de buscar a Dios. Por eso la Biblia habla muchas veces advirtiendo acerca del dinero. Dice que por el amor al dinero, la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces fíjense cómo Jesús ubica en esa sola oración que está en Mateo, en la oración que se conoce como el Padre Nuestro, el orden de peticiones. Cuando Él dice: hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, es lo que Jesús dijo en Mateo 6: buscad primeramente el reino de Dios, y todas esas cosas serán añadidas. Pero vamos a Lucas 11, exactamente, en el versículo 9.
Yo dije que estas escrituras las toman algunos cristianos para decir, aquí dice que podemos pedir lo que queramos. Bueno, vamos a ver. Y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará. Ah, eso me gusta. ¿Les gusta eso? A mí sí. Pedid y se os dará. Y luego, lo primero que pensamos, aquí dice pedir, luego nos vamos a la casa, al carro. Luego nos vamos a lo material. Dice, buscad y hallaréis. Ah, ya ves, yo voy a buscar y voy a encontrar la casa de mis sueños. Llamad y se os abrirá. Yo le voy a decir, Señor, insistentemente, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego dice el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues no, ¿verdad? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, pues no. O si le pide un huevo, le dará un escorpión, no. Mire qué versículos tan interesantes, ¿eh? No sé si usted se ha dado cuenta que el gobierno mexicano está muy preocupadísimo, porque resulta que ahora México es el primer lugar en obesidad infantil. O sea que nuestros niños están bien bendecidotes. Y eso es porque comen y comen pura chatarra, pura basura. Y ahora ya se dieron cuenta y dijeron, tenemos que hacer algo. Ya están legislando para prohibir la venta de alimentos chatarra en las escuelas. Usted sabía eso, ¿verdad? Pero ¿de quién es los culpables de que nuestros niños estén bien bendecidotes? De nosotros los papás, porque no los alimentamos bien. Fíjate qué interesante, dice, ¿qué padre de vosotros si le pide pan, pescado o huevo? Fíjate, pan, pescado o huevo. Esto se alimenta. Ahora, en el sentido común de cualquier padre sabe que es mejor darle vegetales, ¿no es cierto? O pescado, o huevo, o pan integral, a darle, como muchos desgraciadamente, por no levantarse temprano, señora, toma 20 pesos y el muchacho se va con sus 20 pesotes a la escuela, llega a la hora del recreo y se compra una bolsota así de churros. Y los ven en el recreo así todo. Y hasta se gozan ya. ¿Sabe que si México no hace algo en cuanto a su alimentación, va a ser dentro de no muchos años uno de los países con más enfermos? Bueno, entonces Jesús está apelando al sentido común. Si tu hijo te pide pan, ¿le darás una piedra? ¿Le darás una serpiente, un escorpión? Fíjate el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sabes escoger entre lo bueno, aunque no siempre, en este caso. Sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos. Fíjate lo que viene a continuación.
¿cuánto más vuestro Padre Celestial te dará el auto último modelo al que se lo pida? ¿Así dice? Yo quiero que pongan atención a lo que cuál es el contexto del que pide, recibe, el que haya encuentra. ¿Cuál es el énfasis de Jesús? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? ¿Cuántos piden la llenura del Espíritu Santo? Casi nadie. ¿Cuántos piden ser más obedientes a sus padres? Casi nadie. Quieren un iPod. Y tú, con tal de que ya no se le quite lo rebelde a tu hijo, pagas 8,000, 9,000 pesos para darle el iPod, para que ya se te aplaque. Y estamos haciendo malas decisiones. Fíjate, somos malos y sabemos dar buenas dádivas, no siempre. ¿Saben por qué Dios no nos da todo lo que le pedimos? Así como en el sentido común que Dios nos puso, no le vamos a dar a nuestros hijos lo que no les conviene, aunque te lo pidan con todo su corazón, ¿sí o no? Entonces Dios, Jesús, está dando el énfasis del pedir, del buscar. ¿En qué? En lo espiritual, hermanos. Jamás su intención fue enfocarnos hacia lo material. Jamás. Eso es añadidura. Déjame contarles la historia de un hombre rico. En Lucas, es el mismo, en el siguiente pasaje, en el Lucas 12, hablando Jesús, esta historia de un hombre que era rico, dice. Lucas 12:13, es una parábola aquí, pero todo se deriva de lo siguiente, dice. Le dijo uno de la multitud, le dijo: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ay, ahí había problemas familiares por causa de herencia. ¿Qué contiene una herencia? Casa, dinero, negocios, propiedades, una casa en Cancún, otra en Vallarta, etcétera. Herencia. La ley decía, la ley del Deuteronomio decía que el primogénito de una familia, cuando heredaban, que moría el padre, el primogénito recibía 2 veces más que los demás hermanos. No dice aquí cuál era el asunto del problema, pero es obvio que uno de ellos a lo mejor se quiso quedar con todo. Por eso le dice: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, que a mí me corresponde. A lo mejor era el primogénito el que se quería quedar con todo. ¿Usted ha conocido algún pleito por herencia? Ay, me asustaron. Me asustaron que todos dijeron sí. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Ahora fíjate la respuesta de Jesús. Dice: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Escúchenme bien. Jesús, en otras palabras, está diciendo: mira, yo no vine a arreglarles sus problemas terrenales. Yo vine a arreglarles sus problemas espirituales. A mí no me interesa si se reparten bien o no la herencia. A mí no me interesa si tienes tú problemas con tu papá, con tu tío, con tu suegra. A mí lo que me interesa es que si te mueres te vas al infierno. A eso vine yo. A eso vine a enseñarte. Escúcheme bien. Cuando a usted oiga a un predicador, o usted mismo diga algo así como, cuando se le acerque usted a la gente que tiene un problema, se anda divorciando, y le dice usted: si aceptas a Cristo, Cristo arreglará tu matrimonio. Mentira. No engañan a la gente. A eso no vino Cristo. Quiero que sepa, Cristo vino en primera instancia ¿a qué? A liberarnos de la condenación del infierno, de trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable. Y después, en ese ordenar su relación con Dios, es que se van arreglando las cosas, aunque no siempre. Hay gente que se convierte, arregla su vida con Dios, pero se le fue la esposa porque antes la golpeaba y ya nunca regresó. ¿Cuál era el interés de Jesús? ¿Salvar el matrimonio y que al morir se fueran al infierno, o salvar tu alma? Entonces fíjese lo que Jesús dice: no, yo no vine aquí a esta tierra. No has entendido mi función. Versículo 15. Y les dijo: mirad. Y fíjate lo que les dijo: guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque vio el corazón de este y dijo: no, yo quiero la herencia. Como aquella señora que dijo: no, yo de a mi hermano
porque cuando en la herencia él se quedó con la mayor parte y me dejó sin nada. Y la señora con un Cadillac y con una casota tremenda y con cuentas en el banco y la dejó sin nada. Dice, pura avaricia. Pero también conozco, y aquí ha habido 2, 3 casos de gente, o sea, gente que viene aquí que murió el padre y los hermanos, 3 eran cristianos y 4 no eran cristianos, o al revés. Y empieza el pleito, o sea, el papá dejó todo bien, pero el gandaya del hermano o la hermana mayor se quiso quedar con todo. Y empieza el pleito. Oye, no, espérame, pero aquí dice que todos nos va a repartir igual. Pues yo voy a administrar y háganle como quieran. Y yo soy testigo de gente que se reúne aquí que ha preferido ceder. Dicen, ok, yo no quiero pleito, sí que estar en paz con Dios, quédate con todo. Son muy pocos los que hacen eso. Ahí se ve cuando esa gente están evidenciando qué es lo que está en su corazón. Prefieren la paz a estar bronqueados con la familia. ¿Y tú qué has hecho? Ándele pues. Entonces dice, guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16, también les refirió una parábola al respecto, para ilustrar esto que él está reprobando, la avaricia, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Compró Telcel, compró Telmex, llegó a ser el hombre más rico de México. Fíjate nada más. Oiga, qué vergüenza que México, con 50 millones de gente pobre, tenga al hombre más rico del mundo. ¿Sabe de quién estoy hablando, verdad? Es una vergüenza. Pero bueno, ¿qué podemos esperar del mundo? ¿Sí? ¿Qué podemos esperar? Así es el mundo. Con una repartición de la riqueza totalmente inequitativo, que en unos años, poquititos años, se volvió el hombre más rico del mundo y prosperó. Dice, bueno, había un hombre rico que había producido mucho y él pensaba dentro de sí. Yo quiero que note que todo estaba enfocado alrededor del yo, mis. Pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y Telmex ha crecido mucho. Y dijo, esto haré. Voy a crear Telcel. Esto haré, dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Este creía que era dueño. Versículo 19, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, descansa, disfruta, come, bebe, regocíjate. Aquí en el griego regocíjate significa hacer fiesta y andar de banquete en banquete, como las luminarias de Hollywood, que siempre aparecen con la copita ahí y en la alfombra roja. Dice, diviértete, regocíjate, come, que al cabo la vida es una, hay que vivirla. Dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio. En varias versiones dice diferente, en una dice tonto, en otra dice, lo voy a decir, dice estúpido. Dice necio, tonto, dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, esta noche vas a entregar el equipo. Serás dueño de Telcel y de todo el mundo, pero no eres dueño de tu vida. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has acumulado, lo que has juntado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es un necio. Déjame contarle de una mujer rica, de mediana edad, que sufrió un ataque al corazón. ¡Pum! La llevaron al hospital de urgencia. La operaron. Pero durante la operación, esta señora entró a las puertas de la muerte y se encontró con el Señor y le preguntó, Señor, ¿ya me llegó la hora? Y el Señor le respondió, no, todavía te quedan 43 años de vida, 2 meses y 8 días. Cuando la mujer se recuperó, decidió aprovechar los 43 años que le quedaban, con 2 meses y 8 días, y dijo,
Aprovecharé que sé cuánto me queda de vida. Haré crecer mis negocios, haré inversiones en la bolsa de valores, disfrutaré de mi dinero y de la vida. Me quedan 43 años para disfrutar. Fue y se hizo una liposucción la señora. Se hizo cirugía del rostro, se transformó la señora. Se puso implantes por todos lados. Dice, toda clase de cirugía estética se la hizo. Además se cambió el cabello. Bueno, cuando salió de su última operación, cuando iba rumbo a su casa, cruzó una calle y de repente aparece velozmente un auto y la atropella y la mata instantáneamente. Y cuando llegó ante el Señor, comenzó a quejarse, llorando, y le dijo: Señor, yo creí en tu palabra. Tú me dijiste que me quedaban 43 años de vida. ¿Por qué no me apartaste del camino de ese auto? Y el Señor respondió: es que no te reconocí. Escúcheme bien, escúcheme bien. Así es el que vive para sí mismo. Así es el que vive para sí mismo. No te reconoce el Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no te conozco. ¿Quién eres? No te conozco. ¿Cuándo viniste conmigo? No sé quién eres. No, yo hasta milagros hice, Señor. Les aventé el saco y se caían. No, ni te conozco, no te me acerques. Maldito, dice. Fíjate, maldito, dice, al fuego eterno. Eso no da risa. Si buscamos sin parar, continua y decididamente las cosas de arriba, entonces tendremos una visión más clara de los valores celestiales, de lo que Cristo hizo en la cruz, y los compararemos con las cosas terrenales y diremos: no puede ser este mi hogar. Esto no es lo que yo quiero. Esto no es. ¿Qué son las cosas de arriba? Pues son los valores netamente espirituales, son los valores del reino, como la santidad, la sabiduría. ¿Cuántos les hace falta sabiduría? El conocimiento de Dios. Mira lo que dice Proverbios 2:1. Proverbios 2:1 dice así: hijo mío, Proverbios 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como escudriñas los tesoros y buscas los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así como se busca la plata, los bienes materiales, si así buscáramos la sabiduría de Dios, entenderíamos el temor de Dios y hallaríamos el conocimiento de Dios. Ese nadie te lo quita. Volvemos a Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira. Esa frase, poned la mira, viene del griego phroneo, que significa mente, o sea, pensar, significa mentalizarse hacia algo determinado. Entonces Pablo está diciendo: tienes que
estar en tu mente continuamente pensando en las cosas, ¿de dónde? De arriba. Esta palabra habla de ejercitar la mente continuamente, ejercitarla pensando. Usted sabe que el cerebro crece en capacidad, se desarrolla más cuando lo ponemos a trabajar. Ustedes saben eso, los científicos lo han dicho. Bueno, la Biblia dice que nuestra mente debe estar ocupada ¿en qué? ¿En las cosas terrenales o celestiales? En las celestiales. Entonces, si tú ocupas tu mente en las cosas de Dios, en la búsqueda de Dios, en las cosas que son del reino de Dios, tu entendimiento se va a ensanchar. Y tú vas a saber qué es bueno y qué es malo. Busquen continuamente entonces sin parar las cosas celestiales, sus pensamientos, en una versión parafraseada, sus pensamientos elévenlos hacia arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjate, dos maneras de mirar, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? ¿Cómo mira un pollo? Siempre está hacia abajo. ¿Y cómo mira un águila que está allí en el nido? Siempre está así. ¿Sí o no? Porque dice, no, yo no soy pollo, yo soy águila. Hay muchos pollos y pocas águilas. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. Significa la manera de vivir del mundo. No imiten la manera de vivir del mundo. ¿Cómo es el mundo? Siempre anda detrás de la fama, del dinero, del reconocimiento. Siempre está en competencia. Vivimos en medio de un mundo que siempre está compitiendo. Nosotros no debemos de adoptar esas mañas de la vieja naturaleza y de la gente que no conoce a Dios y meterla a la iglesia. ¿Sabe que la iglesia no es un lugar donde se compite nadie con nadie? Porque somos un cuerpo. ¿Y cuántos pastores dicen, a ver, el que gane 5 almas para Cristo, ese Dios lo va a bendecir? Y los pone a competir. En su ignorancia el pastor. No, hermanos, ¿cuándo has visto que tu mano derecha compite con tu mano izquierda? O tu pie compite con tu pie derecho con el pie izquierdo, o tu ojo con el ojo derecho con el izquierdo, y se pelean y por eso están viscos. ¿Cuándo has visto eso? Eso no. Tiene que estar enfermo el cuerpo para que suceda eso. Eso lo entendemos en este lugar y no provocamos la competencia, aunque algunos en su carnalidad no lo han entendido y provocan la competencia. No, somos un cuerpo, hermanos. Si por ejemplo Chuy necesita el apoyo de algo en su grupo de alabanza, yo se lo tengo que dar. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues yo no estoy compitiendo con él, ni él va a competir conmigo. Pero a veces los celos, que también es una avaricia de reconocimiento. No, pues no le voy a dar para que vean que yo soy el pastor. Pura carne, hermano. Y eso lo aborrece el Señor. Somos un cuerpo que nos apoyamos los unos a los otros, caminamos junto con Cristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo o la manera de vivir de la gente del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Fama, dinero, reconocimiento, competencia, celos, avaricia. Dejen eso, dice Pablo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Permanece para siempre. Vámonos sobre el final, Colosenses 3:3. Porque habéis muerto. Muerto en relación, ¿qué significa habéis muerto? Morir al mundo y al pecado, eso significa. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, regrese por nosotros y nos lleve a esa morada que Él está preparando, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjate, si tú quieres andar bien con Cristo, el mundo te va a rechazar. Si el mundo te dice, qué buen cuate, es que algo anda mal contigo. Si el mundo no te rechaza por cómo tú vives, es que algo anda mal contigo. ¿Sí entendieron eso o no? Me parece que no. ¿Por qué digo eso? Aquí lo dice Jesús. Aquí lo dice la Biblia. Aquí lo dice Juan en este caso, por inspiración del Espíritu Santo. Pero Jesús lo dijo muchas veces. Él dijo, si el mundo, en otras palabras así parafraseadas, si el mundo te aplaude, entonces tú te hiciste amigo del mundo. Porque cuando tú vives con el reinado de Cristo sobre ti, tu vida misma, hasta sin predicarles, les vas a demostrar a la gente y que tú eres cristiano, y los vas a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque tu vida misma va a evidenciar que ellos están mal y te van a empezar a atacar. Ay, sí, muy santurrón, ay, sí, muy lo otro, ay, sí, muy esto. ¿Sí o no? Cuando tú te quieres portar bien con el Señor, ¿qué es lo primero que recibes? ¿No es el rechazo de los incrédulos? De los del mundo. A eso se refiere esto. Pero si los del mundo hasta te dan Grammys, no, hombre, ya te los hiciste compadres. No, dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Imagínate, tu esperanza en qué. ¿Qué significa tener la esperanza en Él? Que un día va a venir por ti. Y eso te debe motivar a buscar más las cosas de arriba. Y eso te va a hacer más puro, porque te vas a alejar más del pecado, de la avaricia, del engaño, del fraude y todas esas cosas que son de la carne y del mundo. Déjeme terminar con esta ilustración. En una ocasión me prestaron un rifle de esos de copitas que le llaman, ¿no? Son rifles de aire que tú los fleccionas y agarran fuerza de aire, y le pones es un plomo como de 9 milímetros, sí, chiquito, pero sí son peligrosos. Bueno, a mí siempre me ha gustado el tiro al blanco, desde que era niño. Cuando había alguna feria, ¿se acuerdan aquí en el Parque Morelos que se ponían los juegos y eso? Bueno, no sé si todavía. Yo vivía por ahí, vivía a 2 cuadras. No salía, me gustaba tirar al tiro al blanco. Entonces, unos hermanos tenían un rifle de estos y le dije, oye, a ver, déjame ver tu rifle. Entonces empecé a tirar, le dije, préstamelo, ¿no? Y me lo prestaron el rifle. Y me dieron como 500 tiros. Entonces, ese rifle tiene mira telescópica, pero tremenda, ves las cosas aquí. El rifle está muy, muy interesante. Entonces, ya me lo llevé y puse monedas y botes y dije, no, pues yo me acuerdo cuando era niño, le pegaba. Entonces, están allí como a unos 60 metros. Entonces, primero puse para un bote solo. Entonces, estaba la mira y le disparo y pegó como a 1.5 metros de distancia. Dije, órale, no, a ver otra vez. Y yo estaba bien certero que en la cruz, porque te dibujan una cruz y en el centro ahí, si tú le disparas, das en el blanco. Y sé disparar sin moverme, y le disparaba ¡ta! Y pegaba como 1.5 metros de distancia.
Dije, no, esto está mal. Y comencé a manipular la mira telescópica y a calibrarla y a tirar 1 metro y y como 50, 60 tiros y no daba. Hasta que después de tanto moverle a la mira telescópica, y ahí, ¡pum! Y me dice mi cuñado, dice, ahí está ya. A ver, ahora yo, tú lo hubieras calibrado, muchacho. Ahí está ya, sin darle. Y no, pues ya poníamos botellas así lejos. Y mira, una precisión tremenda. Y cuando yo estaba haciendo eso, dije, así son muchos cristianos. Así somos en la vida cristiana. Cuando nos convertimos a Cristo, traemos la mira así toda por ningún lado. Y no le pegamos ni al mundo. Entonces nos convertimos y empezamos a escuchar la voluntad de Dios. ¿Saben que la palabra pecado en el griego significa errar el blanco? ¿Sabían eso? Pues ahora ya lo saben. El pecado es errar el blanco. Entonces, tú te conviertes a Cristo, naces de nuevo, pero tienes la mira por todos lados, estás visco, es un desastre todo. Pero comienzas a querer dar en el blanco con tu familia. No le vas a dar un disparo a tu suegra. Empiezas a querer dar en el blanco con tus hijos, en tu trabajo, en tu profesión. Pero disparas y pasa 2 metros el disparo. Entonces tú comienzas a afinar la mira telescópica cada día, continuamente, hasta que llega un momento en que empiezas a darle al blanco. ¿Entendieron la analogía? O sea, no es de la noche a la mañana. Porque tú puedes tener el mejor Winchester en la mano, pero si la mira telescópica no está calibrada, nunca vas a dar en el blanco. Los binoculares, cuando tú los pones en tus ojos, ves las cosas aquí, ¿no es cierto? Yo tengo unos que son potentísimos y se ve, pero miren, a veces miro la luna y no estoy exagerando, pero con los binoculares se ven los cráteres de la luna, son impresionantes. Pero fíjate bien, si los inviertes y miras, la luna se ve como a no sé cuántos miles y miles de kilómetros. O sea, es a la inversa. Algunos tienen los binoculares al revés. Dicen, no, pues nunca voy a ser ese que Dios quiere que yo sea. Nunca. Sí, hermano, agárralos bien, voltéalos y mira a Cristo solamente. Y los binoculares tienen la cualidad de que el objeto que tú estás buscando ver, lo tienes aquí, mira, aquí. ¿Entendieron perfectamente la analogía, verdad? Bueno, pues inviértelos, ubícalos porque también se regulan y vas a ver cómo tu vida va a ser diferente. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y deja ya de invertir los binoculares y empezar a ver lejos a Cristo y lejos el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque nos has dado vida nueva, pero esa vida nueva es para que busquemos las cosas espirituales, celestiales, las que realmente tienen valor. Porque mientras vivíamos en la carne, nuestra búsqueda era de las cosas terrenales. Pero nos tuviste que dar una nueva naturaleza para que pudiéramos buscar las cosas de arriba, las cosas que realmente tienen valor. Sabiduría, que podamos calibrar día a día la mira telescópica y ubicarla en el blanco para continuamente dar en el blanco y equivocarnos cada día menos. En el nombre de Jesús,
Inclina, Señor, nuestro corazón hacia las cosas celestiales, hacia la santidad, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Inclínalo, Señor. Te buscaremos con todo nuestro corazón y buscaremos tu voluntad y que tus leyes gobiernen nuestro corazón. Y las cosas de la vida, como la comida, el vestido, el sustento, esas nos serán dadas por añadidura. Esa es tu promesa, Señor, y así lo haremos de aquí hasta el día en que tú regreses. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.